Bienvenidos a El Ser en Acción. Mi nombre es Silvina. Gracias por estar una vez más acá, poniendo todo de vos para escuchar, para abrirte a otras opiniones, a otras experiencias, porque eso nos puede ayudar también a abrir nuestra mente y ver que existen otras posibilidades. Nos puede ayudar a ver también que nuestra visión no es la única, sino que hay muchas visiones, muchas perspectivas de una misma situación, de un mismo tema, de una misma experiencia, y por algo es. Y eso nos abre de cierta forma para que podamos tomar otras decisiones y realizar cambios. Hoy vamos a hablar sobre el rechazo. Yo creo que en la vida la mayoría de nosotros estuvimos de los dos lados. ¿A qué me refiero con los dos lados? Es que a veces fuimos los que rechazamos y otras veces nos rechazaron a nosotros. Y quiero que abordemos un poquito lo que es sentirse de un lado o del otro desde mi experiencia. Vamos a empezar por cuando rechazamos a alguien, que también puede ser rechazar una situación, un no quiero que esto me pase, no, yo si me pasa esto, no sé, y pones consecuencias antes de que pasen. Pero ¿qué pasa cuando rechazamos? Cuando rechazamos, a mí me da la sensación que es un poco más fácil en cuanto a los sentimientos, en cuanto a las emociones que se nos producen. ¿Por qué? Porque los que tomamos la decisión fuimos nosotros. Uno decide, esa persona no la quiero ver más, esa persona me lastimó o me hizo tal cosa y pone todas las excusas que nos solemos poner y tomás la decisión de rechazar a esa persona por el motivo que sea. Entonces, como la decisión es nuestra, es un poco más fácil. Obviamente esa decisión no la estamos tomando por cualquier cosa, ¿no? La estamos tomando porque tal vez nos causó un dolor en un punto y por eso estamos rechazando. Pero así todo, creo que es un poco más fácil que cuando nos rechazan. Y más cuando nos rechazan sin que nosotros hayamos tenido la intención de hacerle algo a la otra persona, sino que nos rechazan y no sabemos ni por qué, pero nos están rechazando. Y el no saber por qué, la incógnita de ¿qué le hice para que me rechace de esa manera? Eso también es doloroso y yo creo que es más difícil desde mi punto de transitar esa emoción del rechazo. Pero sea la emoción que te genere ese rechazo, hay que elegir no quedarse ahí, como siempre. No tiene ningún sentido quedarse pensando de por qué me rechazó, pero si yo no hice nada malo, no tiene sentido, porque la verdad que el que está rechazando es la otra persona y uno no tiene ni claro por qué lo hizo, y sí te puede doler, pero la verdad que lo que hay que hacer es aceptar que es así, confiar que es lo mejor que podía pasar, por el motivo que sea, por más que no sepamos claramente por qué, confiar que tenía que ser así, aceptarlo y soltarlo. Ahí nos toca soltar la situación, soltar a esa persona. Porque cuando nos quedamos con esa emoción de me rechazó, de me rompió el corazón o lo que sea, pero me está rechazando, es destructivo. O sea, los únicos que nos estamos lastimando somos nosotros, porque es algo que no podemos controlar. Nosotros no podemos controlar las emociones de la otra persona.
y la otra persona tendrá sus razones de por qué nos está rechazando. Pero nosotros no podemos controlar eso, ni tampoco podemos ir a rebajarnos y buscar a la otra persona para que de repente nos explique por qué nos rechazó. Cuando a veces uno ni sabe por qué está rechazando, sino que lo está haciendo desde una herida que está muy escondida y entonces no tiene claro por qué te rechaza y lo único que va a hacer es tirarte su dolor, digamos, para decirlo de una manera más suave, a vos. Sin claridad, con confusión, todo eso te lo va a tirar a vos y te va a confundir más, no te va a ayudar a que vos aceptes eso, porque la aceptación tiene que ser tuya. Entonces, como siempre, lo que debemos hacer es buscar de las situaciones a cuál era la enseñanza que teníamos, por qué tuvimos que ser rechazados tal vez una vez más, por qué tenemos que vivir esa situación y ver qué nos está enseñando. Y esto cada situación puede ser completamente distinta y un mundo diferente. Entonces depende muy de la reflexión que haga uno. Y después que logramos encontrar esa enseñanza, ahí podemos recién soltarla un poco más fácil e integrar después la enseñanza que nos trajo. Pero a lo que quería llegar yo a este punto, porque fue el que más se me presentó a mí en mi vida y se me puede seguir presentando, pero eso no puedo hablar de lo que todavía no me pasó, sino de lo que me pasó hasta ahora, es que el rechazo crea, una vez más, hablando de la creación, porque cuando nosotros rechazamos algo o a alguien con mucha emoción, más fuerte todavía, y ni te cuento si lo afirmamos con palabras. Eso tiene una potencia que de verdad te crea una realidad que se manifiesta. Y hay que ser conscientes de eso. Porque no es solo pensarlo, si ya con los pensamientos es una energía ahí que estamos lanzando y estamos constantemente creando nuestra realidad. Imagínense si ese pensamiento viene cargado de una emoción muy fuerte, más que lo afirmamos con la palabra, te lo firmo acá, te lo firmo por experiencia propia, que eso lo creas y lo vas a vivir. Entonces uno tiene que estar muy atento a lo que rechaza, porque ahí está, de ahí debe venir la frase, ahora se me vino a la cabeza, de que todo vuelve. Vieron que se dice la frase que no me la acuerdo exactamente, pero en la vida todo vuelve. No es así exactamente, pero sí en eso está bien claro. Cuando vos rechazás mucho a una persona, por ejemplo, por poner a una persona de ejemplo, te aseguro que la vida te la va a poner de alguna manera, de la manera que menos te imagines, menos te esperes enfrente de la cara. Porque no hay que rechazar a nadie, ni a nada. Se te pone ahí enfrente para que justamente aceptes lo que tengas que aceptar. Así sea con todo el dolor del mundo, así sea que es completamente diferente a tus creencias, lo que sea es aceptarlo. Aceptarlo porque acá vinimos
cada uno a vivir algo completamente distinto. Y nadie es mejor ni peor que vos. Entonces, ¿por qué lo vas a rechazar? Otra cosa es decir, bueno, no coincido con esa persona, pero de ahí al rechazo y no te quiero ver más, salí de mi vida con emociones bien fuertes, pero a nadie. Esa es mi recomendación por experiencia si no querés vivir lo que no querías vivir. Porque, y lo mismo con las situaciones, saliendo de las personas es igual con una situación. Cuando nosotros decimos, yo no quiero que me pase esto, nunca, por favor, que esto no me pase, y le pones la emoción del miedo, a eso es lo que le estás poniendo fuerza. Ahí vamos. La fuerza la estás poniendo ahí. Y al poner toda tu energía en eso, así sea de rechazo, que el rechazo te lo está en ese caso generando un miedo, así sea de esa manera, se crea. Se crea, la vida te lo pone enfrente para que puedas o trascender eso o que puedas aceptarlo y no rechazarlo. Simple, porque no se rechaza ni siquiera la gente que piensa completamente distinto a uno. Porque no se rechaza a nada, a nadie. Ni siquiera a la gente que piensa completamente distinto a uno. Como te dije antes, podés no compartir sus pensamientos, sí, pero ahí el rechazo ya es más fuerte. El decir, no me lo quiero cruzar, no lo quiero ver, que no se aparezca de ninguna manera, no quiero saber nada. Todo eso, de verdad, manifiesta una realidad. Y cuando se te presenta ahí esa realidad que decís, no puede ser, y yo no quería esto, yo no quería lo otro, y lo estoy viviendo, cuando lo haces consciente y cuando decís, bueno, por algo se me está presentando, y lo enfrentás, eso, con la emoción que te genere, y lo terminás aceptando, mágicamente, esa situación desaparece de tu vida. ¿Por qué? Porque la trascendiste. Así es como funciona la vida desde mi experiencia. No rechazar, aceptar cada situación que se te presenta, sabiendo que vos mismo la estás creando desde otro lado para dar un pasito más a tu ascensión. Y no es que esa situación desaparece y ya tengo todo solucionado. No, eso es lo que por ahí nos encantaría, pero no funciona así. Esa situación en un punto desaparece para darle lugar a otra. Y así estamos constantemente. Pero la idea, al menos para mí, es ir trascendiendo y avanzando en cada situación que se te va presentando para poder justamente, como decimos siempre, acercarnos a nuestra mejor versión y cada vez más a hacer lo que acá venimos a ser. Y todo esto me lleva a hacerte estas preguntas. ¿A qué o a quién estás rechazando hoy? ¿Te rechazaron alguna vez? ¿Cómo te sentiste? Y por último, ¿viviste esa experiencia de haber rechazado algo con mucho sentimiento que después se haya creado? ¿Pudiste hacer consciente que fuiste el creador de esa situación que viviste? Bueno, espero que te haya gustado y que te sirva, para poder ir reconociendo también esas cosas que seguramente
nos conectamos en un punto, pero dentro de tu vida. Bueno, nos vemos en el próximo podcast. Te mando un abrazo fuerte, como siempre. Chao.